Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos felices porque hay un libro nuevo en la colección de Laura Picluc. Nos está acompañando Alfredo Yuelos, que es el autor, y Laura, que es la directora de la colección. Así que los voy a dejar con ellos para que nos cuenten un poco de qué trata este libro nuevo. Muchas gracias, Alfredo y Laura, por acompañarnos. Gracias. Gracias Silvia, gracias Perico. Como siempre, un placer ir incorporando libros en esta querida colección de educación inicial de Homo Sapiens. Como digo siempre, la mejor colección de educación inicial, siempre tendiente a incorporar temáticas y autores convocantes que se refieran a los debates actuales, que reactualicen los debates históricos, que miren la educación desde el aporte a los docentes o a los educadores, como me gusta decir a mí. Esta colección que nació en el 2006 con el famoso libro verde, le decimos, Alfredo, porque todo el mundo le dice el libro verde. Entonces nosotros también, que habla sobre planificación y evidentemente, como decimos siempre, era un tema necesario y un modo de abordarlo que convocó mucho, porque se va reeditando, no se va por la edición, creo que número 25, se va reeditando y circula por Latinoamérica, por España, por tu país, por las diferentes regiones de este país, de esta Argentina federal, que es tan amplia, que en realidad tiene tanta diversidad y tantos aspectos en común desde lo educativo, y hace muchos años que desde la colección venimos buscando, vengo pidiendo que estés. Alfredo siempre tiene mucho trabajo, mucha escritura, muchos compromisos, y fuimos logrando este libro, porque también las ideas de las escuelas Reggio y la propuesta y la ideología de Loris es algo que nos convoca también hace mucho, además de tu nombre. Y qué mejor, como decíamos con Silvia cuando estábamos iniciando, que tener al autor, al que sabe, al que lo conoce, al que vive, al que transita, ¿no? Nosotros decimos en Argentina que se nota mucho cuando alguien recorre los pasillos escolares o habla desde un escritorio distanciado de lo escolar. Y entonces tener a un autor como vos, que recorre los talleres, que es parte de los talleres, que es parte de la historia de Loris, que tiene la ideología tan conmovedora del Loris, que vos sabés que a mí me impacta muchísimo, ¿no? Tan a flor de piel, que realmente no habla por moda de turno, por tercero, sino habla por tenerlo entramado en las propias entrañas profesionales. ¿Qué más podemos pedir a un libro de esta colección? El libro es largo porque tenías mucho para compartir, porque además de todo lo que implica Loris y las escuelas Reggio tan mal interpretadas en Argentina, yo muchas veces te intento explicar qué sucedió con eso cuando se plantea como una moda de turno y no como una verdadera identidad, ideología y propuesta. Por eso desanudar todo eso es tan importante. Yo espero que estén aquí muchas de las personas que tienen que ver con esas modas o esas ideas o esas malinterpretaciones, y además queda en el canal de YouTube de Homo Sapiens y vamos a tener el link para ir enviándolo para poder decir verdaderamente lo que hay que decir al respecto. Y esa segunda parte del libro que a vos te convoca tanto, que tiene que ver con la actualización de las ideas de Loris y de las escuelas Reggio en consonancia con lo que es la educación actual y con lo que implica las escuelas de Pamplona. Así que bienvenido. Yo voy a algunas preguntas que hemos pensado como para ayudarte a sintetizar. Hay que leer la obra. Vamos a cerrar después con un párrafo de la obra, pero hay que realmente tomarse el tiempo para leerlo porque es de una riqueza inmensa. Agradecerte, es un orgullo para la editorial, para la colección y para mí como directora de esta colección contar con este libro y con vos, que sos parte de la identidad educativa y sos parte del afecto, por lo menos para mí, en mi corazón.
Una primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con ver cómo se puede, me voy a las ayudas a memoria de las preguntas porque eran muchas, cómo podés sintetizar las ideas y las propuestas de Reggio y cómo podés sintetizar las ideas y las propuestas de Loris. No sé cómo Bueno, vas a lograr porque es tanto, pero vos sos el experto. bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, Laura, por haber potenciado, posibilitado la publicación de este libro. Agradecer también a Perico, Silvia, de la editorial Homo Sapiens, todas las personas que ahí trabajan también esta oportunidad que me da tanto placer. Y gracias a todas las personas que hoy nos acompañan y con las cuales de una manera u otra sé que también podremos conversar, y a todas las personas que podrán leer y profundizar el libro e interpelarse también en el futuro. Por lo tanto, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Lo primero que me apetece decir es que yo, sobre todo, mi investigación es sobre Loris Malaguzzi, ¿no? Es una investigación sobre Loris Malaguzzi, y desde mi mirada de cómo yo lo he conocido, de cómo lo he frecuentado, de cómo nos hemos hecho amigos, de cómo hemos convivido, de cómo hemos caminado juntos algunos años en distintos procesos de diálogo educativo, diría, ¿no? De diálogo, de discusión. Y no me atrevo tanto, iba a decir por honestidad, a hablar tanto de la experiencia de Reggio Emilia, que viví en los años 80, 90, finales de los años 80, principios de los 90, en el 2000, pero Reggio Emilia es una experiencia muy, diría, dinámica, y por lo tanto ahora voy a ir el 19 de octubre a Reggio Emilia y podré comprobar ciertas cosas que incluso en estos momentos desconozco. Por lo tanto, prefiero, no teniendo el pulso o el latido actual de una experiencia tan extraordinariamente móvil, dinámica como es la de Reggio Emilia, centrarme más en lo que es lo que yo he investigado sobre la experiencia educativa, el pensamiento y obra que llamo de Loris Malaguzzi, sabiendo que, evidentemente, es absolutamente inevitable unirlo a un contexto social, cultural, político, económico, como es Reggio Emilia, en los años en que Loris Malaguzzi construyó allí esa experiencia educativa. La pregunta que me haces, podríamos ya estar y formar absolutamente una formación muy larga, porque es toda la investigación que se transformó en la tesis doctoral sobre Loris Malaguzzi, este enorme personaje. Y un poco, si voy telegráficamente por abordar otros aspectos, es lo que está recogido en otros libros publicados sobre el pensamiento de la pedagogía de Loris Malaguzzi y en la tesis doctoral que aborda esta investigación. ¿Cómo procedí? Por decir, lo primero que hice es la biografía de Loris Malaguzzi, porque Loris Malaguzzi decía que de las personas que amamos, para entenderlas, comprenderlas en profundidad, es importante que conozcamos su biografía, transitemos. Y por lo tanto, saber que Loris Malaguzzi fue un humanista de carácter renacentista, no antropocéntrico, en el sentido de que se dedicó al teatro, se dedicó al cine, se dedicó al deporte, se dedicó al periodismo y fundamentalmente sí a una experiencia pedagógica. Pero en el libro sobre todo abordo esta transdisciplinariedad compleja, porque Loris Malaguzzi, lo he citado muchas veces, amaba provocadoramente decir que para hacer buena educación es importante cerrar los libros de psicología, pedagogía y didáctica para hacer un entramado nutritivo o alimentario, metafóricamente, de muchas, iba a decir, no me gusta decir disciplinas, pues una palabra fea, ¿no? Pero de distintos campos del conocimiento cultural que puedan ser entramados para que la educación pueda vibrar con esa riqueza compleja que es la que afronto en este libro. Cuando me puse a ver cuáles pueden ser, lo que me estás preguntando, los aspectos más existenciales, lo que yo llamo en la investigación
los principios y las estrategias, porque creo que encontramos, como has dicho muy bien, en Loris Malaguzzi, una persona que no estaba en un despacho, no estaba en una universidad, no era un académico. Era una persona que trabajaba y todos los días le gustaba ir a los centros educativos a visitar y retroalimentar, conocer de primera mano los proyectos que se realizaban con los niños y niñas. Y por lo tanto, creo que tenemos un personaje muy original pedagógicamente, de alguien que ha pensado y ha organizado muy bien un proyecto educativo desde una filosofía muy profunda, pero al mismo tiempo que ha sido capaz de organizar una práctica para que aquellas ideas tomen tierra, se hagan concreción, sean práctica, ¿no? Si muy rápidamente en la tesis distingue lo que es la parte de la complejidad, que es lo que aborda este libro, y la complejidad porque conforma un entramado que huye de lo simple. Y esto me parece importante, de la simplificación, tú lo has dicho, de la moda, de las recetas, de los dualismos, herederos de un carácter, diría, de un modernismo o un positivismo que simplifica todo lo que es la complejidad de estar con los niños y niñas y sus relaciones múltiples, ¿no? No abordaré este aspecto no creo que la educación que aborda Malaguzzi se centre como único protagonista a la infancia. Pero por ir con los aspectos que me estás diciendo, los principios, para mí uno muy importante que para mí Malaguzzi desarrolló es que la educación comienza con una imagen de infancia que revela la indeterminación del ser humano. Y esto es uno de los principios, diría, básicos de Malaguzzi, que para mí fue un gran descubrimiento. Yo venía en aquellos años, estoy hablando cuando yo conozco a Malaguzzi, es en el año 86, en 1986, y venía de realizar experiencias donde todo tenía que estar detalladamente programado para conseguir unos objetivos que los niños y niñas conseguían a través de actos instructivos. Entonces me encuentro a este personaje que me desvela a través de las experiencias muy documentadas, que sería otra de las cuestiones, cuidadamente documentadas, es decir, no en el aire retórico de las palabras, sino a través de las imágenes visuales, audiovisuales, en las narrativas, me encuentro que Loris Malaguzzi nos descubre una infancia inédita porque no se puede anticipar si no se transita en el camino con ella misma a través de procesos muy cuidados de observación, investigación, documentación, que al mismo tiempo, digamos que se convierten para mí en lo que es también o lo que se llama más desde el punto de vista pedagógico la evaluación formativa. Y para eso él activa una serie de estrategias que me parecen muy importantes, la pedagogía de la escucha, de situarnos a escuchar, pero no como moda, sino a escuchar como compromiso con las ideas culturales que los niños y niñas nos aportan y que entran en diálogo con nuestra propia cultura. A través de lo que llamamos la observación profunda de lo que queremos mirar y distinguiendo muy claro entre lo que es mirar y observar, porque la observación sistematiza la mirada a través de preguntas, a través de hipótesis, a través de recogida de datos que podamos luego multiinterpretar, diría singular o intersubjetivamente entre distintas miradas que queremos que se confronten y discutan sobre aquello que ocurran, porque Malaguzzi huía de la verdad o de la única interpretación, sino le interesaba mucho más la discusión para que se abriesen las posibilidades de no cerrar o etiquetar a los niños y niñas en una sola forma de ver. Y ahí tiene una consecuencia muy clara, que es, por ejemplo, el abordar en que en cada uno de los grupos existan la pareja educativa o el trío educativo que Malaguzzi abordaba desde la posibilidad democrática de la discusión. Qué bien.
del consenso, de hacer lo mismo igual, sino Malaguzzi tiene actuaciones gloriosas donde separaba incluso a maestras que veía que pensaban demasiado igual, porque estáis muy bien para ser amigas o tomar un café, pero no para trabajar juntas porque discutís poco, ¿no? Esto es muy, muy de Loris Malaguzzi. Yo le he visto en este sentido, defender a la mañana unas ideas y a la tarde otras, pero por el placer de crear discusión. Y porque era capaz, tenía esta genialidad de poder en profundidad incluso buscar argumentos para una u otras, ¿no? Porque a él no le gustaba, como amante de la complejidad, lo que cierra, lo que se da por terminado, lo que ya decía, o la pedagogía se reinventa cada momento con una novedad o morirá en las formas cerradas de hacer que se repiten hasta la extenuación y que para él era insoportable, y por eso creo que en un momento, estoy yendo casi a saltos, pero inventa esta figura maravillosa del atelierista rellano para ser una irrupción subversiva que involucre una incomodidad para salir de zonas de confort y ampliar zonas de ver, expresar, sentir, hacer, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una idea que me parece importante. La otra que decía Malaguzzi es que educar significa ampliar el número de oportunidades posibles. Esto también es muy, muy, muy sugerente. Recuerdo conversaciones interminables analizando proyectos con las maestras, donde habían colocado arcilla, una arcilla en una mesa. Les decía, bien, pero ¿por qué la has colocado como una montaña y no en trozos pequeños? ¿Por qué en una mesa redonda? Era un porqué interminable. ¿Por qué a esa altura? ¿Por qué has iluminado o no has iluminado de esta manera? ¿Por qué estos utensilios, materiales, objetos y no has colocado otros? ¿Por qué has elegido estos? Para no caer, porque se podría interpretar que la experiencia, desde mi punto de vista, de Loris Malaguzzi, es un laissez-faire, ¿no? Y Totalmente. no, significa cuidar absolutamente los detalles de la planificación de las propuestas que deben ofrecer oportunidades que no simplifiquen lo que los niños y niñas son capaces de inventar, crear, hacer, imaginar, relacionar o tejer, ¿no? Y por lo tanto, una preparación muy cuidadosa de la elección de materiales que en Reggio Emilia hablan de materiales inteligentes. Y es muy interesante esta cuestión de decir qué objetos o materiales o propuestas son inteligentes y cuáles son tontas, porque no suscitan. Aquí creo que en Argentina les llamáis, o en Brasil, ya no recuerdo, estos cuadernos de aprestamiento o de preparación, no sé cómo se llaman, donde... Sí, donde nosotros tenemos un libro en la colección que queremos mucho que se llama Más allá del cuadernillo, que lo denominamos el libro de no aprestamiento. Sin embargo, todavía subsiste y hace muy poco tiempo vuelven a salir cuadernillos de aprestamiento. En Brasil seguramente también, pero en Argentina todavía es un gran debate. No te quiero interrumpir igual la lógica del discurso, no, solo como en el Estado español. Nosotros aquí les llamamos fichas, aquí en el Estado español llamamos fichas, que son estereotipadas, donde la propuesta es, bien, pinta los cuadrados de rojo y los círculos de verde. Es decir, un horror que es un insulto contra la inteligencia infantil y, por lo tanto, vale, hay que saber eso, pero entonces... Loris Malaguzzi era un porqué interminable para que las educadoras, las maestras, pensaran que no cualquier cosa vale. No cualquier cosa sirve para que los niños y niñas puedan desarrollar las capacidades y, por lo tanto, un cuidado exhaustivo de la polisensorialidad de los materiales, de la altura a las que deben estar, de las composiciones estéticas que se ofrecen, con qué paisajes cromáticos, lumínicos, olfativos, etc. Y Malaguzzi era muy severo en esa condición y exigencia de plantear a las maestras esta cuestión, ¿no?
Eso es muy interesante, un segundito, porque No, acá, paramos cuando quieras para que sea también un diálogo. claro, para que sea, no, porque está muy interesante y a mí se me remueve tanto, que es esto que hablamos tantas veces y es esto que tanto aportan tus palabras y el libro, de primero el contexto donde surge y la dificultad cuando algo se extrae de un contexto como una moda de turno y no tiene posibilidad ni razón de ser, ni responde a las preguntas del por qué. Nosotros hablamos mucho, yo hablo mucho de la pregunta del por qué y la pregunta del para qué. Eso es un punto fundamental, esa contextualización. No porque no se puedan tomar ideas, sino porque hay que ver de qué modo se toman las ideas y se contextualizan. Por el otro lado, esta falsa oposición que vos decís en que una propuesta no es laissez-faire, una propuesta tiene mucho sentido. Después yo quería que vos retomes esta idea de la centralidad en las infancias, pero también en el rol profesional, porque pareciera que oscilamos entre aspectos que suenan contradictorios y en realidad necesitan articularse. Si tiene centralidad en las infancias no hay rol profesional, si es laissez-faire no hay planificación, no hay intervención, y hay serias discusiones con respecto a la planificación y tiene que ver con esta idea que vos decís. En este tipo de propuesta también hay planificación, preparación de materiales exhaustiva. No es hago lo que surge y entonces me siento, como a veces nos pasa en este país, una vez que preparé el material y no intervengo para ver cómo dejo librado al azar las posibilidades de cada uno de los niños y niñas. No quiero interrumpirte, queremos Sí, escucharte. Te vuelvo a hacer la palabra. varias cosas, o sea, casi prefiero las ideas que me estás preguntando, las personas que están en directo las van a poder leer en los libros si les apetece y están también disponibles en la red, ¿no? Por lo tanto, casi prefiero retomar y Sí, un placer que me puedas interrumpir y ojalá gracias. pudiéramos haber tenido también un foro donde hubiera más interrupciones, ¿no? Y por eso me gusta mucho más el directo, pero presencial. Pero bueno, tenemos esta oportunidad y la vamos a aprovechar así. Muchas veces, como digo, yo voy a dar mi mirada sobre Loris Malaguzzi, entendiendo que no quiero acaparar toda su compleja personalidad y que puede haber otras formas de entender o de haber visto la pedagogía, el pensamiento de obra de Loris Malaguzzi. Yo desde mi mirada muchas veces cuando viajo, voy por ahí, dicen que Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, son unos grandes defensores de la centralidad del niño como casi herederos de la escuela nueva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es así. Yo creo que Loris Malaguzzi es un amante de la centralidad de las relaciones. Si algo pone en el centro son las relaciones. Qué interesante. Y por lo tanto, no es el niño o la niña centro del proyecto educativo, sino las relaciones. Quiero decir que es muy importante que el niño o la niña sea tenido en cuenta con su cultura, pero no puede ser el proyecto profundizado solo con esa centralidad, sino se acentra al mismo tiempo entrando en relación con la cultura de la persona adulta que acompaña esos procesos y que puede recoger o puede proponer, luego diré algunas cuestiones con respecto que has sacado con respecto al rol, ¿no? Pero también es importante que para él que esté la cocina, con la cocinera, porque da un ambiente familiar, porque da un aroma, porque también él tiene un escrito extraordinario donde la relación con las familias pasa por la cocina y que a veces la participación más importante de las familias es conseguir a través del personal de limpieza o la cocinera, porque muchas familias no ven en un pedestal como puede ser la maestra y se consigue una familiaridad en una deseable participación de las familias gracias también a que en las relaciones, en el proyecto educativo, la cocina, el personal de limpieza, forma parte del mismo. Totalmente. Pero no se ve Totalmente. también
un proyecto tan complejo como el de Reggio Emilia si al mismo tiempo no tienen en cuenta o tenemos en cuenta toda la aportación y riqueza de la arquitectura, el espacio, el ambiente que acompaña como escenario estético, provocador de oportunidades que interpelan también a personas adultas, niños y niñas, o a las familias. No sé, la transparencia es un elemento importante y es otra relación de centralidad o coprotagonismo en el proyecto. O hablo de las maestras, pero también está el invento, como he dicho, maravilloso del atelierista con esta mirada que proviene del arte que evoca mirar diverso, mirar extrañadamente. Me gusta esa idea de los stranengi ruso, que lo que hace es asombrarse. Y por lo tanto no hay una centralidad en la infancia, sino si algo es central son las relaciones que al mismo tiempo centran y descentran. Esto sería esta riqueza de lo que decíamos. Y por lo tanto, para Malaguzzi, la persona adulta que acompaña, que indaga con los niños y niñas procesos de aprendizaje, porque no se puede concebir que en esta centralidad de las relaciones, que el niño y la niña aprendan si al mismo tiempo no tiene al lado una persona que se preocupa, que quiere aprender con los niños y niñas, que quiere aprender estudiando mucho para poder recoger la enorme cultura que tienen los niños y niñas. No sé, pongo un ejemplo si quieres banal, ¿no? Sí. En un tiempo en las escuelas infantiles municipales de Pamplona, creo que hemos realizado grandes proyectos relacionados con lo que sería el arte, la expresión plástica, pero hemos tenido una carencia enorme, por ejemplo, con respecto a lo musical. Y en un momento dado nos propusimos profundizar sobre el lenguaje musical, no separado de la cotidianidad, porque en la cotidianidad existe un paisaje sonoro que los niños y niñas, cuando estamos más atentos, y si acompaña el espacio ambiente, porque hay lugares que son horrorosos de eco, de reverberación, es decir, si la escuela está adecuada con materiales fonoabsorbentes. Totalmente, totalmente. Porque hay lugares que son espantosos, sobre todo los comedores escolares que he podido visitar en educación inicial o primaria, que bueno, son insoportables como lugares de bienestar, ¿no? Entonces, pusimos y pensamos con profesionales de la música que nos ayudaran a escoger lo mismo muy bien los materiales, los objetos, los instrumentos, y sobre todo cuidando la sonoridad y saliendo del estereotipo niño pequeño percusión. Y metiendo viento y metiendo cuerda, metiendo elementos que podían estéticamente, digamos, armonizar o desarmonizar, y sabiendo que en cada propuesta la percusión tenía que ser medida y contabilizada en cuanto si era metal o era madera. Bueno, tengo un amigo que es compositor, Juan José Eslava, extraordinario. Juan José Eslava, extraordinario, con una cultura musical extraordinaria. Y cuando los niños y niñas estaban haciendo una serie de ritmos, sonidos, etcétera, dice, pero no sé si os habéis dado cuenta que estos ritmos son como los ritmos barrocos. Digo, qué bien que me lo dices porque no tengo ni idea. Quiero decir, que si yo no tengo como adulto, como persona adulta, la cultura suficiente para poder apreciar muchas de las experiencias que realizan los niños y niñas de carácter cultural. Claro, yo estoy más formado para ver, por ejemplo, más a nivel artístico, plástico, visual, porque es mi formación. Entonces, claro que puedo ver cuando los niños y niñas realizan grafismos que nunca quiero llamar garabatos, porque me parece muy obvio con respecto a las posibilidades del grafismo simbólico
que realizan los niños y niñas en las indagaciones gráfico-plásticas en soportes múltiples, yo puedo apreciar las posibilidades de lo figurativo, no figurativo, figurado, abstracto, etcétera, porque tengo esta formación. En cambio, no tengo lo musical. Entonces necesitamos, para Malaguzzi, personas que decían de gran espesor cultural, le utilizaba esta manera, para poder acompañar a los niños, preguntarnos y preguntar. Porque para Malaguzzi, la persona adulta que está con los niños y niñas, la profesional, el profesional, es importante que seamos personas que nos preguntemos permanentemente y nos preguntemos complejamente. Quiero decir que él huía de dos estereotipos en la forma de preguntarnos, que lo trato en el libro, ¿no? Uno es hacer preguntas que sean banales. Banal significa sí, no, sin matices o disyuntivas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces podemos ir, o yo voy con mis compañeras siempre extraordinarias, pero mi rol es estar atento a cuando hay una serie de simplificaciones, ¿no? ¿Tocarán la arcilla? Digo, ¿y qué nos importa? No sé cómo explicar, es que es una simplificación. Lo importante son los distintos modos de cómo los niños y niñas pueden tocar, los múltiples modos. Entonces, ¿cómo van a tocar? Incluso estando en la distancia, porque la arcilla se puede tocar con la mirada, pero se puede tocar aún estando de espaldas porque se siente el sonido, el aroma, etc. O sea, sí amplificamos la idea de tocar y salir del estereotipo de solamente, aunque pueda ser importante en algunos momentos, que la mano entre en acción, ¿no? Pero aún entrando la mano, es una mano que va con la palma, que va con el dorso, que va con el dedo índice, que va con el dedo pulgar, que acaricia, que golpea, es decir, todos estos matices son importantes, ¿no? Y por lo tanto, es importante que en la observación nos hagamos preguntas que Malaguzzi decía que no sean banales, simples, simplificadas, disyuntivas, dicotómicas, que nos impidan ver la riqueza de matices como una paleta artística con la que los niños y niñas se aproximan a conocer y entrar en relación con los múltiples mundos que habitan, ¿no? Y, por otro lado, que sean preguntas, decía Loris Malaguzzi, que sean preguntas legítimas. Y llamo una pregunta legítima aquella que de verdad no conozco la respuesta. Porque a veces preguntamos, y eso es lo que hace la escuela tradicional, solo para comprobar si los niños y niñas nos responden a lo que ya no sabemos. Totalmente. Y esto para Malaguzzi es un horror, porque significa que no nos podemos asombrar. Él decía stupirci en italiano, ¿no? Estupirnos, o sea, como asombrarnos permanentemente de lo inesperado para que los niños y niñas no nos dejen nunca de asombrar desde lo que él decía que es la infancia un gran punto interrogativo, que nos interpela para conocer y conocernos como desde esa nostalgia del futuro que también habla Loris Malaguzzi, ¿no? Yo pensaba un poco, digo, para intercambiar un poco en el tema que mencionabas de los estereotipos, de las preguntas cerradas, lineales, con respuestas únicas, ¿no? De esta idea de pensar, a mí me gusta siempre hablar de que hay un abanico colorido de posibilidades a las cuales cada educador puede acceder y cómo todavía cuesta muchísimo no enviar lineamientos únicos para que todas las instituciones, todos los maestros, todas las infancias realicen lo mismo, pensando que así se está garantizando la igualdad de oportunidades, en vez de pensar que así se coarta la diversidad, se coarta las opciones, se quita la profesionalidad y desde alguna mirada también se le quita la centralidad a las infancias. A mí me gusta muchas veces hablar con los maestros y directivos de esta idea de la sabiduría de las infancias, de cómo mirarlos y cómo escucharlos, esto que vos hablabas de la pedagogía de la escucha, pero como adultos responsables
de los procesos que se van realizando en esta contradicción de la idea de, bueno, si yo voy a intervenir, estoy coartando las posibilidades infantiles y en realidad cuando yo no intervengo adecuadamente, oportunamente, como dice justamente María Victoria Peralta, que si estás ahí te saludamos con Alfredo, decía Perico que ibas a estar, esta idea de una educación oportuna, que dice María Victoria, cada etapa de la vida, cuando uno no interviene, por supuesto, oportunamente, también está dejando a los niños y niñas en una soledad infinita y no se está haciendo responsable de lo pertinente en el buen sentido. Pensaba en eso, pensaba en estas reactualizaciones o ideas actuales de tu segunda parte del libro en relación con las infancias, pensaba tu rol como tallerista y pensaba cuánto tiene sentido abordar todos estos aspectos desde estos lugares de la complejidad, alejado necesariamente de los estereotipos y las visiones únicas acerca del mundo y las propuestas. Sí, aprovecho yo también, aparte de saludar a María Victoria Peralta, que las veces que nos hemos encontrado ha sido siempre un placer, pero también a todos los amigos y amigas de cuando he visitado Buenos Aires, siempre acompañado de María Victoria Alfieri y Carlos Tomasini, por lo tanto, si están ahí, que no los puedo ver, pero un placer saludarles también a todas las maestras que he tenido ocasión de trabajar en algún momento y aprender mucho también con ellas, ¿no? Sí, voy a retomar alguna cosa que me parece importante de algunos de los proyectos muy, muy antiguos y originales de Malaguzzi, ¿no? Para entender bien la pedagogía de la escucha, porque voy a poner casi un ejemplo de parodia, ¿no? Recuerdo que una vez fui a dar una conferencia a una ciudad del norte del Estado español y era monográficamente la pedagogía de la escucha. Al terminar la sesión, una maestra se me acerca y dice, yo mira, estoy en un grupo con bebés y hago esto de la pedagogía de la escucha, ¿no? Y al día siguiente quise verlo. Entonces esta educadora ponía a los bebés atados en unas hamacas y les ponía a escuchar lo que ella decía. Y digo, ostras, qué mal me he explicado toda la conferencia, ¿no? No creo que sea responsabilidad de ella, sino todo lo contrario a lo que quiero decir. O sea, los niños atados escuchando a la persona adulta, entonces era una aberración lo que pude ver, ¿no? Pero significa que no conseguí explicarme bien, no quiero pasarle la responsabilidad a la educadora, ¿no? A ver, la escucha. Hay ejemplos, yo recuerdo, hay un proyecto antiquísimo de Reggio Emilia que es cómo dos niños y dos niñas organizan un salto de longitud en una de las escuelas de Reggio Emilia que lo coordinó Loris Malaguzzi. Y, claro, los niños y niñas, o sea, es muy complejo cómo se organiza y hay que tener muchas cosas en cuenta que ahora no podemos avanzar o desmenuzar sobre que hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con la medida, que tienen que ver con la carrera, con el salto, es decir, una investigación muy profunda que involucra muchos aspectos de carácter matemático, físico, nutricional, porque los niños y niñas incluso entran en que tendrían que comer para poder hacer un salto mucho más fuerte, ¿no? Pero en un momento dado se preocupan de algo muy importante, que es que se pueden hacer daño en uno de los saltos. Y entonces dicen los niños y niñas que quieren hacer un agujero en la tierra, en una de las escuelas donde se va a organizar el salto de longitud, que tenga 1 metro de profundidad, si no recuerdo mal, y que todo eso sea llenado por una arena, ¿no? Entonces, claro, las maestras entran en crisis porque dicen, bueno, ahora, o sea, ¿qué es esto de hacer un agujero, no? Y le llaman a Malaguzzi. Le llaman a Malaguzzi y dice, bueno, están diciendo los niños y las niñas, que necesitan hacer un agujero. Y entonces Malaguzzi dice, ningún problema, cuelga
y llama por teléfono a los del servicio de obras del Ayuntamiento de Reggio Emilia. Y le dice, necesito que vayáis con una excavadora pequeña porque hay que hacer un agujero en la tierra porque a los niños y niñas se les ha ocurrido así. Esto que es tan significativo, o sea, que es la escucha, no como moda de ¿qué has hecho? ¿Qué te parece? Y luego sigo haciendo lo mismo. Luego pondré otro ejemplo. Sino malaguzzi significa que si tú escuchas, no escuchas banalmente y luego les dices, bueno, ya os he escuchado, pero ahora vamos todos a hacer el programa, que luego has dicho, además, homogeneizante, que luego quiero retomar esta idea. No, nosotros, si escuchamos, lo hacemos verazmente, de verdad. Y significa que si los niños y niñas nos dan ideas, no les podemos traicionar. Totalmente. Cuando en una experiencia, también en otra escuela de Reggio, en la misma escuela, los niños dicen, queremos hablar con vosotras, a la maestra. Dice, oye, ¿por qué tenemos que estar dentro hasta las 10:30, 11 de la mañana, que es el tiempo de salir al exterior, y todos a la vez, si a mí me apetece salir a las 9:30 de la mañana? Entonces, no están diciendo una cosa banal, están haciendo una reclamación de unos derechos, de ver por qué el maldito horario escolar en su rigidez tiene establecidos unos tiempos que son de organización adulta, donde a las 9 empieza, al menos en el Estado español, de 9, además son de 50 minutos, a las 10 menos 10, luego de 10 menos 10, tal. Y entonces, luego, a partir de la tercera hora, empieza la salida al patio para volver rígidamente. Y es cierto que los niños y niñas, a ver, ¿por qué tienen que salir todos a la vez al exterior o quedar en el interior y además a una hora determinada? Está en una reclamación muy potente. Entonces, eso llevó a cambiar toda la organización temporal de la escuela. Wow. Porque cuando lo piensas muy bien, dices, es verdad, o sea, nos hemos inventado un horario escolar rígido y si un niño o niña tiene una necesidad o el deseo o quiere experimentar o llevar a cabo proyectos en el exterior, ¿por qué no solo tiene que esperar al tiempo de patio entendido como recreo, que Malaguzzi en Pamplona, sabéis que en Pamplona es muy famosa la fiesta de San Fermín y es el jaleo, la bronca, dice, bueno, ¿por qué tienen que esperar a la hora de San Fermín, decía metafóricamente, para salir al patio cuando también habría que darle mucha vuelta al espacio exterior, que se convierte en una especie de lugar de desfogue y de recreo, donde además las maestras dejan como de estar presentes, ¿no? Porque lo conciben como no lectivo, cuando proyectos muy interesantes en el espacio exterior no se pueden abarcar en el interior, como el salto de longitud, por ejemplo, que es un ejemplo significativo que he traído a colación. Totalmente. Y otra cosa que decías y que me parece importante y que yo ahí, recogiendo también Malaguzzi como provocador y que inventaba metáforas, pero esta es mía, que yo hablo de la pedagogía del Vía Crucis, como esa pedagogía que tiene una plantilla donde están los nombres de los niños y niñas y creyendo que tienen que aprender pasando por todas las experiencias, entonces ponen una cruz, por eso la vi el Vía Crucis, ¿no? A ver, han pasado por la témpera, cruz. Han pasado por lectura de libros, cruz. Han pasado por tal. Sin entender que lo que tú decías muy bien no es que pasen por las experiencias consumiendo mercantilmente las propuestas, sino es mucho más adecuado, oportuno y democrático que los niños y niñas puedan llevar proyectos diversos en heterogeneidad si realmente les queda dentro del cuerpo y del alma. Y no todos tienen que pasar por todo pensando que les estamos robando oportunidades porque ni nos fijamos en lo que pasa o ocurre, que sería un rol importantísimo de las maestras, que se tendrían que involucrar en entender cómo los niños y niñas se relacionan con aquellas experiencias y no en un consumisto de pasan
han hecho tal, han estado con los instrumentos musicales, cuando es importante cualificar las experiencias, heterogeneizarlas lo máximo posible para no caer en las cruces del Vía Crucis. Totalmente, muy interesante. Ahí Silvia nos puso el libro, la tapa, eso significa que estamos avanzando en el tiempo. Yo quiero saber si hay alguna pregunta, y seguramente hay saludos, comentarios. Si Silvia tiene alguna pregunta que están poniendo, ahí está. Estamos con ustedes desde Monte Quemado, Santiago del Estero, Lucía, Irene y Celeste. Sí, acá tenemos gracias Homo Sapiens, autores desde Arcoíris de La Plata. ¡Ay, Marita! Hola Marita, hola chicas, todas queridas, conocidas. ¡Ay, Milena! Excelente temática. Gracias, gracias. Milena, que es de Santa Fe y ahora está en Córdoba. Bueno, acá tenemos un montón de saludos. No sé si hay alguna pregunta. Qué interesante porque las chicas de Monte Quemado no sabés lo que son. Súper intensas, interesantes. Me alegro que estén acá. Son diferentes lugares de nuestro país. No sé, Silvia, nos están poniendo los saludos. Si hay alguna pregunta, a mí me gustaría, no hay pregunta, a mí me gustaría ir un poquito porque, claro, ¿qué van a preguntarle a Alfredo? Ya dijo todo. No. Sería interesante no solo preguntar, sino discrepar, discutir, o sea, no tenemos por qué estar todos de acuerdo y es wow, desde Ecuador, qué bien. Alfredo se va para Costa Rica, yo no veo a las chicas de Costa Rica, la gente de Costa Rica tan interesante también, pero ya los vas a ver. Y a mí me tienta una pregunta que tiene que ver con una moda también de turno que tenemos en algunas regiones de nuestro país y en algunas regiones de Latinoamérica, muchas, no quiero dar nombres, que tiene que ver con la educación emocional. Y a mí me gusta, yo me había anotado, porque vos hablás de esta idea de etiquetar en caritas esta banalización, ¿no? de lo emocional y esta también idea de poder despatologizar, despsicologizar la educación, digo, como para ir cerrando si no hay preguntas. Sí, es un tema que aquí decimos un temazo, ¿no? De la educación emocional. Un temazo. Varias cosas por ser, disculpadme, pues rápido y bueno, sí. está un poquito más desarrollado. Me gusta cada vez más, recogiendo las ideas de Spinoza, que yo he conocido a través de una gran pensadora vuestra argentina, que es Denise Nachmanovich, esta idea de vernos como nos sentimos afectados. Me parece, y lo trato un poquito en el libro como posibilidad de hablar más del giro afectivo, que es lo que se ha desarrollado más filosóficamente, e incluso también desde algunos movimientos que me resultan interesantes del feminismo, ¿no? Esta idea de que la emoción tiene el riesgo, tal como al menos yo puedo hablar más de lo que veo más cercano en la realidad, de que las emociones pueden ser etiquetadas y llamadas alegría, tristeza, y no recurrir a todos los matices que existen y, lo que es peor, estereotiparlo en sí, estas caritas que son como emoticonos, donde les piden a los niños y niñas que pongan las caras de cómo se sienten, pero claro, con una pobreza estereotipante que para mí destruye todo lo que es iba a decir, la ambigüedad que supone también estar en la emoción. Y todavía hay una cosa peor, es que quieren reconducir a los niños y niñas hacia lo que lo llaman las emociones más positivas, que me parece un error. Es como cuando le dices a un niño, no llores o no te enfades. Vamos a ver, ¿cómo que no tengo derecho ni a llorar ni a enfadarme?
Otra cosa es que puedo hacer yo con ese enfado, cómo acompaño, etcétera, pero el derecho a estar enfadado me parece absolutamente interesante. Y entonces, porque si no, lo que se hace además es tildar y estereotipar y juzgar, ¿no?, las distintas emociones. En cambio, el afecto a mí me abre más posibilidades, porque, para empezar, el afecto siempre es recíproco. Es recíproco y allí entonces es donde yo no solo siento cómo me afecto, sino cómo afecto y cómo me estoy afectando con aquello que me afecta, ¿no? Que esto es muy interesante también en narrativa, que hablamos en lo que es la indagación narrativa o más la antropología somática, de no solo saber documentar y contar lo que ocurre, sino lo que me ocurre con lo que ocurre. Y por lo tanto, esta posibilidad de saberme afectado y saber que afecto y entro en relación vincular con otros afectos, me abre a oportunidades que no se pueden estereotipar. Por eso, en el libro como posibilidad, veo tanto de salir de las garras de la educación afectiva tomada como educación emocional tomada como esta simplificación, a pensar en cambio que formamos parte de un entramado afectivo del cual formamos parte y por eso muchas veces cuando voy con las educadoras, vale, supongamos que hay una pelea entre dos niños, ¿no? Y muchas veces la intervención o un conflicto, es que veo que, yo incluido, que tengo que seguir aprendiendo, es que hacemos un conflicto del conflicto. Es decir, en cambio, es cómo te sientes en ese conflicto, cómo te afecta, etcétera, y por lo tanto también mirar tú cómo son los conflictos en tu vida. Porque si no, creo que no podemos entender y comprender la riqueza de los propios conflictos porque nos asustan, por ejemplo, nos dan miedo. Y es porque tenemos sin solucionar nuestros propios conflictos. Pongo otro ejemplo si quieres. Yo después de 20 años de haber estado trabajando con los niños y niñas, me di cuenta que en ninguna de mis fotografías sacaba a los niños y niñas llorando, con lo que lloran. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que yo no era capaz de soportar mi propio llanto ni el de los demás. Porque a mí me han dicho, soy de una generación, me ha dicho que los hombres no lloran. Solo cuando con ayuda pude resolver mi afecto con mi llanto, y ahora soy capaz de poder llorar más o menos con serenidad, a gusto y placer, puedo acompañar, documentar, comprender la belleza de las lágrimas en el mundo infantil. Pero no lo podría haber hecho si no hubiera entendido el afecto en mi relación que tengo con el llanto, ¿no? Esto por un lado, por ser muy concreto. La idea de despsicologizar, despatologizar, desterapeutizar o desmedicalizar la educación. Sí, creo que estamos en un momento que ha ido increciendo, donde, lo decía Malaguzzi, donde se entiende que la normalidad es prácticamente la excepción, ¿no? Y no me gusta la palabra normalidad porque significa de estar dentro de una norma, ¿no? Y que por lo tanto la diferencia, entendida como separación de ese concepto de normalidad muy estrecho, todo hay que buscarle un diagnóstico para ponerle un nombre, casi para tranquilizarnos. Me parece terrible la cantidad de los libros de DSM, los libros de psiquiatría para buscarle nombre en forma de patologías a cuestiones que son formas de estar en el mundo. No quiero decir que no haya problemas graves, o sea, incluso en la adolescencia sabemos del aumento terrible de los suicidios, ¿no? Pero en la cotidianidad me preocupa este afán por psicologizar,
por medicalizar, o sea, tenemos a niños y niñas que son, bueno, que se consideran enseguida TDAH, ¿no? Y por lo tanto, porque no admiten, claro, habría que mirar cómo es el contexto. Si a los niños y niñas los tenemos sentados, obligados a estar en sillas, obligados a la movilidad, Totalmente. no pueden usar su cuerpo, tienen que estar en silencio, escuchando, etcétera, etcétera, Totalmente. haciendo. Entonces, lo que ocurre que cualquier cosa que se desvíe del concepto de estar concentrado, cuando hay tantas formas de estar concentrado que no pasan por estar sentado en silencio, etcétera, o atento, Totalmente. entonces molestan, y es terrible el aumento de medicalización. Ahí podríamos avanzar el interés Avanza. tremendo de las farmacéuticas porque Sí. esto ocurra, y el riesgo enorme de los efectos secundarios, ¿no? Y ahí El cito... lugar de la escuela en esto, ¿no? ¿Cuál es Sí, el lugar de la escuela en esto? En sí, relación con eso, ahí hay una pregunta. cómplice de todo este Totalmente. mercado y de esta idea de Totalmente. buscar patologías, a veces, y lo tengo que decir así, para, al menos en el Estado español, no sé cómo es en Argentina, para justificar profesiones que se dedican Sí, a, también. a ser especialistas de tratar esta problemática, y que Jesper Juhl, en un libro que tiene muy interesante, que cito mucho en mi libro, que se llama Líderes de la manada, habla de la ineficacia de todo este tipo de terapias, del tipo equivocado de intervenciones que se realizan con los niños y niñas, del gasto inadecuado del dinero público, dice él, y de un sistema político burocrático en el cual cae Totalmente. por todo esto Totalmente. estas ideas. Sería importante profundizar porque habría que matizar mucho, entendiendo que a veces hay que actuar porque hay situaciones graves. Pero es importante que la parte no se haga el todo, ¿no? Esto me parece. Totalmente. No, y tiene que ver también con esta, como vos decías, la industria farmacéutica, etcétera, pero también la búsqueda de las escuelas de soluciones que no son verdaderas, pero que bueno, si lo haces así pareciera que te puede ayudar a solucionar cuando, como vos decías, y por ahí se relaciona un poco con esta pregunta para terminar, que ahí Silvia ya nos volvió a poner la tapa como del libro como para hacer el cierre, pero esta pregunta que tiene que ver con esta idea de cómo se piensa en las escuelas las propuestas para evitar que esos niños estén quietos, inmóviles, aburridos y después decir que tienen problemáticas y encima agregar que necesitan ser medicalizadas para ser solucionadas, por hacerlo absolutamente sintético. Ahí dice esa pregunta, creo que la ves, Alfredo, Sí, que sí, sí. en relación a la escucha, cómo planificar, que tiene que ver, por lo menos como creo, más que cómo planificar, cómo poner en juego la escucha Sí. cotidianamente. Pero te dejo a vos ese cierre Sí. y vamos al cierre con la lectura de esos dos apartados del libro. Solo quiero decir que hay un montón de aspectos más en el libro. Hemos logrado en este rato sintetizar mucho de ello, pero hay que convocarlos a la lectura porque es un libro complejo como amerita la complejidad de la obra de Loris, complejo en el buen sentido de la riqueza, de las posibilidades y de la variación de aspectos que se van retomando que ameritan a la lectura. Ay, qué lindo, ahí está, ahí lo tenemos. Bien, si querés contestar esta pregunta y después La vamos. pregunta de cómo planificar la escucha. Sí, Vale, brevemente. Vamos a ver. brevemente. Yo mañana puedo ir a un taller, ¿no? Voy a ir a un taller y voy a trabajar con una educadora. Trabajo a turnos con las educadoras. Nunca he deseado trabajar, ni he trabajado solo en los 36 años, porque creo que hay que trabajar en colaboración. Lo primero que por poner, y esto está desarrollado en otro capítulo del libro, yo me juntaré con esta educadora y nos juntaremos en una mesa y en una propuesta, por ejemplo, por citarlo con arcilla, ¿no? Concreta.
Va, lo primero, ¿con qué preguntas vamos a ir? ¿Cuáles son las interpelaciones para mirar? No podemos escuchar en el aire si no tenemos un proyecto de planificación de esa escucha, de esa mirada. Entonces, por lo tanto, ¿qué preguntas? Que pueden ir, por ejemplo, estamos viendo mucho que algunos niños y niñas no se relacionan directamente con la arcilla, sino a través de ciertos elementos y además escogen mucho más los punzantes, los que serían casi de un carácter de energía masculina, para entendernos sin estereotipar. Pero sí, estos de que serían más de carácter de golpeo, de agujerear, etcétera, ¿no? Bien. ¿Por qué o para qué está pasando esto? ¿Qué significa esta forma de relación y no otras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué objetos se eligen y qué objetos están a disponibilidad? Que hay unos 60 objetos disponibles junto con la arcilla. Están relacionando. ¿De qué forma tiene que ver por las características de la arcilla que esté más o menos húmeda? Pero bueno, simplifico. Entonces, nos relacionamos con una serie de preguntas que no sean, como he dicho, ni banales ni legítimas, ¿no? Porque no sabemos la respuesta. De ahí podemos anticipar una serie de creencias. Le digo a la educadora, a mi compañera, ¿qué crees tú? Pero son creencias para poner en duda, no para poder comprobar empíricamente, Claro. sino para poner en duda lo que creemos saber. Vale. Ahora, vamos a ver, ¿con qué roles vamos a jugar? ¿Tú qué vas a hacer? Y yo uso mucho el decir, bueno, tú si pudieras definir tu rol en la cotidianidad, ¿cuál sería? Y dice, pues no, mira, a mí no me gusta intervenir mucho, yo me gusta estar al margen y tal, vale. Pues hoy vas a estar tocando la arcilla, porque creo que si no tocas no vas a sentir las propiedades de la materia. Y además vas a estar todo el rato como una radio en un partido de fútbol describiendo lo que ocurre. ¿Por qué? Para que la educadora pueda sentir otra manera de estar y los niños y niñas la puedan reconocer desde otra forma de estar y, por lo tanto, sentirse diversos. Y ella también, como no se ha sentido nunca. Esto me interesa mucho porque un rol de los talleristas sería, me decía Malaguzzi, sería como fastidiar a la maestra, con mucho cariño y amor, pero fastidiar, ¿no? Para sacarla y removerla, sacudir desde donde está para poder abrir otras posibilidades. Y después, ¿cómo vamos a documentar esto? Vale, lo vamos a ir para ir cogiendo notas de las preguntas, lo vamos a hacer con cámara de vídeo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Después vamos a planificar muy bien la propuesta. Vamos a quitar, por ejemplo, materiales que sean más abundantes y vamos a coger materiales que sean mucho más que acojan la arcilla. Por ejemplo, cajas, por ejemplo, bolsas, por ejemplo, telas. Es decir, otros elementos que no sean de esta relación que estamos viendo excesiva desde nuestro punto de vista y vamos a poderlo mirar desde otras relaciones objetuales, ¿no? Vamos a ver todo esto. Y después, cuando termina la sesión, vale, que recogemos tal, nos volvemos a juntar. Y ahora vamos a ver. Vamos a analizar algunos procesos a través de la documentación que hemos recogido, a través de nuestras interpretaciones, a través de nuestras discusiones. ¿Y qué nos están diciendo los niños y niñas? Aquí es donde entramos con la escucha. Pongo un ejemplo. Una niña dice, quiero que abramos el grifo. Si no estamos muy atentos, el grifo para que caiga el agua que está en el taller, decimos, no, hoy no jugamos con el agua porque toca jugar con la arcilla. Y esto lo hemos detectado como un error. Y si quiere que el agua se mezcle con la arcilla para abrir posibilidades y entonces significa que tenemos que mezclar la oportunidad de la arcilla con más oportunidad de baldes de agua, grifo, difusores, etcétera, etcétera, porque quiere experimentar la humedad de la arcilla que no ha podido. Entonces, escuchar es buscar la retroalimentación en la que recojamos las ideas de los niños y niñas para ampliar esas posibilidades que a nosotros o a nosotras no se nos habían ocurrido. Por poner algo muy, muy concreto, pero de ahí podemos tirar en un hilo que teja muchas más oportunidades. Totalmente. Por lo tanto, la escucha, dicho de otra manera, o transforma la práctica hasta ese momento habitual y que se puede convertir en rutinaria,
o no es escucha auténtica, es solo una moda que no transforma nada porque volvemos a hacer lo que siempre sabemos sin tener en cuenta las ideas que nos han podido dar los niños y niñas, por decirlo de una manera. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, está increíble. Gracias. Organicemos la presentación. Sí, ojalá tengamos la posibilidad de tenerlo a Alfredo. A Alfredo le encanta la presentación. Gracias, Marita querida. La presentación aquí. Ojalá el mundo se organice de tal forma y nuestro querido país para poder tenerlo a Hoyuelos acá en Argentina, no sé si en La Plata, pero por lo menos en el Congreso de Homo Sapiens en Rosario, poder circular es nuestro deseo y el de Hoyuelos, Alfredo querido, que acepta esta virtualidad porque no hubo otra solución, pero que quiere la presencialidad. Ojalá que el año que viene nos encuentre presencialmente con la palabra, con estos debates, con el abrazo, con los abrazos en La Plata, en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares de nuestro país. Mientras tanto, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos. Agradecerle a Alfredo, porque para España son las 12 de la noche, agradecerle a Homo Sapiens que en tiempos tan complejos, de todas formas apuesta por seguir editando y editando y editando y convocando, y agradecemos a todos por darnos este tiempo de estar acá compartiendo muchísima riqueza en este libro. Hemos elegido un poquitito, un párrafo que nos sirve a modo de síntesis antes de despedirnos. Dos, en realidad. La pedagogía de Lori, su pensamiento y obra es, en resumen, una pedagogía ética, estética, política, compleja, biológica, cultural, relacional, sistémica, participante, transgresora y constructiva, que indaga y narra como proyecto inacabado una imagen de infancia con derechos universales. En este sentido, el pensamiento y la obra pedagógica de Loris Malaguzzi y de los ciudadanos, niños y adultos juntos de Reggio Emilia son exponentes del desarrollo de un proyecto humano y no solo escolar, dialógico, de escucha de las esperanzas, no como imperativos impuestos a cumplir, como tramas a modo de zanahorias a seguir, futuras de los hombres más allá de las culturas singulares. Y vamos, si querés, Silvia, a la otra, la esperanza es para Loris esa luz difusa que ilumina la espera. Espera y esperanza son dos conceptos que se autodefinen, dos ideas que pueden tener la educación del presente y del futuro incierto si creemos firmemente y desde la práctica en las posibilidades ignoradas de los niños y no las traicionamos para no traicionarnos a nosotros mismos. A modo de síntesis, tantos párrafos bellos, tan difícil para mí como directora de la colección y al escribir el prólogo seleccionar algunos, tanta riqueza en el libro, tanto placer tenerte en nuestra colección y en nuestra editorial. Gracias, Alfredo, infinitamente. Seguimos en contacto y esperamos volver a vernos. Ya nos vimos en un barcito de Buenos Aires. Alfredo me trajo espárragos porque todavía no teníamos el libro en nuestras manos y vamos por más. Así que muchísimas gracias, saludos a todos los que están presentes. Gracias por hacerte este tiempo, Alfredo. Gracias a todos por hacerse este tiempo en momentos tan complejos y vamos por la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura, gracias a todas las personas que estáis ahí, gracias a Homo Sapiens. Y bueno, me resulta extraño, pero también divertido el haber empezado una cosa aquí al menos en lunes y haberla terminado en martes, ¿no? Es algo que no había vivido, todavía es la primera vez que me resulta haber empezado el 9 y terminado el 10 de octubre. Así que bueno, también es gracioso. Así que gracias por esta oportunidad que no había tenido nunca. Gracias. Saludos a todos, muchísimas gracias. Gracias.